Qué placer verte otra vez, qué placer vernos otra vez. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Agenda Abierta. Aquí empezamos a charlar de los temas importantes que suceden en Salta, en Jujuy, en el norte argentino, y que por lo menos una vez a la semana intentamos detenernos en alguno de ellos y poder profundizarlos. Hablando con los protagonistas, charlando en un tiempo especial, venimos todavía con la cuarentena. El presidente anunció que vamos a seguir en este aislamiento social preventivo y obligatorio por 2 semanas más. En algunos lugares sigue siendo más riguroso, en otros, como en el caso de Salta y de Jujuy, con más flexibilizaciones, quizás puede llegar a hacerlo, sin circulación viral por lo menos en esta parte de la República Argentina. Y eso nos pone un poco más tranquilos. Y eso, en definitiva, nos permite poder avanzar con algunas cosas que en otros distritos están más preocupados, están atacando el virus, están cuidándose y entonces allí con ciertas restricciones. Acá, un poquito más flexibles. Entre estas cosas, y lo vamos a charlar hoy, está el tema de la religión. Y es que hace una semana nada más se habilitó que los templos puedan reabrir sus puertas. En el caso de las iglesias, de diferentes salones especiales, la Catedral Basílica de Salta, por ejemplo, volvió a reabrir y recibió otra vez a los feligreses, a los salteños que, claro, buscan el amparo del Señor y la Virgen del Milagro. Quien pasa por el centro un ratito a hacer un trámite se vuelve a meter en la catedral, pero como venimos escuchando y nosotros también lo insistimos desde acá, nada va a volver a ser igual que antes. Estamos en una nueva normalidad. Entonces, se tuvieron que adaptar desde la iglesia también con el protocolo, desde lavado de manos hasta alcohol en gel en las puertas, el trapo con lavandina para higienizar los pies, una capacidad máxima por personas, no hay misas todavía. ¿Qué pasa con los bautismos? ¿Van a volver? La cantidad de consultas que tenemos al respecto de esto, che, y los casamientos, los bautismos, tenemos la nena que nació hace poquito y la queremos bautizar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar de esto. Y también vamos a plantear hoy la chance del milagro, porque está comenzando junio. Para septiembre faltan un par de meses, pero sabemos los salteños que el milagro siempre está a la vuelta de la esquina y que lo tenemos más presente que nunca. Entonces, hemos planteado con la producción hoy poder hablar con el hombre más importante de la iglesia local, el arzobispo de la arquidiócesis de Salta, Monseñor Mario Antonio Carnielo, que recién justo lo veía en la apertura, en la artística que tenemos, está como uno de los hombres importantes. Creo que la última vez que hablamos con él habrá sido por el milagro 2018, si no me equivoco, ya son 2 años sin poder dialogar con Monseñor y está bueno que ahora nos tomemos un tiempito y podamos charlar con él. Claro, con esta nueva modalidad, la de la teleentrevista, la de la entrevista a distancia, con videollamadas, porque todavía continuamos nosotros también con algunas restricciones. Así que lo saludamos. Monseñor Mario Carnielo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Usted cómo anda? Yo, gracias a Dios, bien. La cuarentena también tiene su aspecto positivo en cuanto que te permite ordenar algunas cosas que tenías atrasadas y una vez ordenadas tratar de ir respondiendo y resolviendo. Y luego organizando un poco la vida y pensando en lo que podemos, lo que debemos hacer en este presente con estas restricciones y de cara al futuro también, ¿no? Bueno, la cuarentena nos sorprendió a todos, el tema de la pandemia la veíamos tan lejana y terminó llegando a esta parte del continente. Bueno, nos imaginamos que a la iglesia le debe haber pasado lo mismo. Hemos hablado con uno u otro sacerdote y nos cuentan, se Pero han venimos, tenido que sí. readaptar, transmitir vía Facebook algunas celebraciones, a través de WhatsApp. Bueno, ahora lo contaba recién, volvieron las iglesias. ¿Ustedes cómo están transitando este tiempo de reacomodarse también desde la iglesia católica? Nosotros hemos tratado de manejarnos con la consigna de ser ciudadanos responsables de nosotros mismos y de nuestras comunidades. Por eso, bajo la consigna de cuidarte para cuidar a los demás, hemos tratado de ser muy estrictos en evitar reunir gente, ¿no es cierto? Por tanto, nuestras iglesias cerraron y las celebraciones se hicieron en el interior del templo con la gente que formaba parte de la familia que vive, por ejemplo, en el caso nuestro, en el arzobispado, y los padres de la catedral. Ujú. En la medida en que esto, de parte de la nación, hubo signos de apertura, conversamos con el gobierno de la provincia para poder también nosotros avanzar en esa línea. Y nos alegramos muchísimo cuando la semana pasada pudimos abrir los templos. En un proceso que es progresivo, porque por ejemplo la semana pasada
mientras se acomodaban los espacios, se ordenaba los muebles, digamos así, y las imágenes y todo eso, y la limpieza, la apertura de la catedral se hizo a la mañana. Desde hoy ya se abre a la mañana y la tarde hasta las 6:30 de la tarde, me parece que es. Esto te hablo de la catedral. Sí. Las otras iglesias, según las posibilidades de los párrocos, abren determinadas horas a la mañana y otras tantas a la tarde. En el Y medio, uno ve que es un servicio. Perdón. que justo le decía, en el medio no hay celebraciones y tampoco confesiones, que muchos No, entran no, a la no, catedral quizás todavía no. buscando algún sacerdote que lo pueda confesar o algo por el estilo. Por ahora no lo están haciendo. No, no, sí. La atención personal sí, porque eso está previsto en este primer paso, tanto en la disposición de la Nación, en ese documento administrativo que firma el ministro Cafiero, como en lo que dispuso la provincia, en el documento firmado por el doctor Posadas y por la doctora Medrano, es posible la atención espiritual manteniendo la distancia, el uso, cuidándose de usar barbijos y todas las otras indicaciones que nos hacen para cuidar la salud, ¿no? Pero están abiertas las iglesias y están disponibles sacerdotes, sea para una conversación espiritual o para una confesión. Eso sí, eso hasta ahí llegamos, ¿no? Mientras tanto, me parece que es hora digamos, ordenar bien esto, es decir, hacerlo bien, mostrar que no hay que tener miedo a que la gente no se dé cuenta, porque la gente es muy respetuosa, está siendo muy, muy respetuosa. Recién estuve en la catedral, el número, creo que el número previsto es de hasta 100 personas, porque Sí. tomaron bien las medidas y establecieron en cada templo cuál es el número máximo de personas que pueden estar en simultáneo, ¿no? Y eso se respeta. Y gracias a Dios los voluntarios ayudan, sea recibiéndolos con el gel, cuidando de que la lavandina también esté en las alfombras a los ingresos y egresos del templo, limpiando permanentemente los muebles que pueden ser tocados en el paso por la gente. Todo eso se cuida y no va a haber problemas. Y yo creo que en la medida en que la gente muestre lo que es gente educada, responsable, también las autoridades se van a ver animadas a abrir más, digamos, las posibilidades que los templos pueden ofrecer. Y ahí incluimos, por supuesto, la celebración de la Eucaristía. Claro. Si nosotros, por ejemplo, mantenemos en el templo el número máximo y el sacerdote celebra y la comunión es dada respetando las normas de salud, podemos, mientras tanto, conversamos y acatamos la ley y vamos a ir avanzando. Monseñor, y Vos le planteo una situación, una inquietud que me la acercaba también una familia amiga. Y me decían, che, nosotros, por ejemplo, queríamos bautizar a nuestra nena y como en el registro civil pasa, por ejemplo, casamientos civiles se pueden hacer hasta 10 personas dentro del recinto. ¿Por qué en el bautismo no? Que vaya el padrino, la madrina, el papá, la mamá y el bautizado, digamos. ¿Eso se podría? Por eso lo vamos a conversar, porque lo que acabas de plantear es de sentido común. ¿Por qué en el registro civil sí y no en el templo? Cuidando exactamente lo que vos dices, un número máximo de 10, porque de hecho se necesita padre y madre, padrino y madrina, ¿no es cierto? Nada más que no vamos a hacer muchos bautismos, porque no se podría, pero sí un número acotado. Establezcan un número y eso pasaría tanto para un bautismo como para un matrimonio, ¿no? Pero eso se va conversando, gracias a Dios, en todo esto hemos podido conversar con mucha altura, con mucha tranquilidad con la gente del gobierno de la provincia, y creemos que vamos a poder dar pasos. Es cuestión de un poquito de paciencia, un gran sentido de la responsabilidad ciudadana e ir dando los pasos que podamos dar. Muchos van a buscar la Porque lo que ayuda sabes, espiritual. Veíamos de las semanas pasadas claro, que había no, salido el Señor y la Virgen del Milagro al atrio y que también en algún momento llegó a sonar el himno del Señor y la Virgen del Milagro. ¿Eso por qué pasaba? no, pero eso fue inmediatamente que se dispuso
la pandemia, perdón, el régimen de pandemia, Sí, la cuarentena. el vicario de la catedral consideró podía ser un bien para la gente sacar al atrio la imagen peregrina del Señor. Y se vio que eso provocaba aceptación en la gente. Pasadas algunas semanas también sacaron la imagen peregrina de la Santísima Virgen del Milagro, y no sé quién también no sé si de la catedral, por los parlantes, se transmitió la grabación del himno del Señor del Milagro, que cayó bien entre la gente, porque la dimensión espiritual es una dimensión que está escrita en el corazón del hombre, y entonces emerge sobre todo en momentos de dificultad en los cuales uno experimenta así vivamente la vulnerabilidad. Y ahí uno se une con el Señor, en su conciencia, en el interior de su propio corazón. Y bueno, cada pueblo tiene las imágenes que considera importantes y que forman parte de lo más hondo de la cultura del pueblo. Y aquí, sin lugar a dudas, que el Señor y la Virgen del Milagro están arraigados en el corazón de cualquier salteño, ¿no? Y bueno, si eso hace bien, ¿cómo no lo vamos a ofrecer? Claro, definitivamente. Sí, Ese ha sido el espíritu. está bueno. Y, Monseñor, hablando de esto, de las celebraciones y de la necesidad de la gente, hay muchas personas que, por ejemplo, siguen a María Auxiliadora, estamos en tiempo de ella, muchos que van a Sumalao, que es la segunda manifestación religiosa más importante de la provincia. El domingo que viene es la fiesta grande de Sumalao y probablemente no se la pueda hacer como antes. ¿Cómo se están readaptando en este tema, en las multitudinarias procesiones que habitualmente teníamos? En el caso de María Auxiliadora, bueno, se hizo la celebración el domingo a la mañana de la misa, y también se transmitió, creo que por vía de WhatsApp, por streaming, ¿no? Y la verdad que tuvieron buena aceptación de parte de muchos devotos. Se ve que vos también sos medio exalesiana. Y y es una manera de entrar en contacto. Fíjate, vos bien sabés que en el caso de María Auxiliadora, sobre todo para los egresados, es un momento deseado en la vida del estudiante salesiano, sea la niña que estudia en María Auxiliadora, sea el joven o los jóvenes que estudian en el Ángel Cerda, o allá incluso en Ceferino. La participación en la procesión es importantísima. Bueno, ya verán los padres si lo harán en otro momento. No hay que descartar. Ahí entramos también en lo del milagro. Es decir, lo del milagro para nosotros, por lo que podemos prever ahora, hay que desalentar cualquier iniciativa de peregrinaciones, porque no parece que tengamos tiempo de llegar a pensar algo así, ¿no? Favorecer desplazamientos multitudinarios. Pero en cuanto, nosotros qué pensamos, eso lo tengo que terminar de hablar con los sacerdotes, ellos están conversando, después lo vamos a resolver juntos. ¿Qué es lo que hay que salvar? La novena, Sí. Y el triduo, que incluye, por supuesto, la procesión con el pacto. Eso va entre el 6 y el 15 de septiembre. ¿Y cómo sería? Lo previo, y bueno, no sabemos. Si no podemos, apelaremos a esto, a lo virtual, ¿no? Y veremos cómo. Pero yo no descarto, ese es mi deseo, y ojalá podamos, creo que los curas me van a apoyar en esto, así sea el 31 de diciembre, la procesión se tiene que hacer. Mirá. No, para mí, me parece que eso tiene que ser la propuesta. Si no lo hacemos en esa semana lo haremos virtual, o como sea, ¿no es cierto? Como se pueda. Pero si no la podemos hacer a la procesión el 15 de septiembre, en cuanto podamos tenemos que hacerlo. Me estoy imaginando el escenario. Me estoy imaginando la situación. ¿Cómo? Me estoy imaginando el escenario, digo, la situación. Quizás noviembre, diciembre, con otra situación epidemiológica, a lo mejor más calmado. Muchos hablan de que ahí se puede conocer la vacuna, por eso también están hablando del regreso de clases ya para el año que viene. Y bueno, entonces allí, con estas condiciones, hacer la procesión. Que lleguen los peregrinos, que siga todo el ritual, en vez de hacerlo el 15 de septiembre, trasladarlo para diciembre. En cuanto armado, ¿me entendés? Sí, que vengan los peregrinos así, como quieran, ¿me entendés? Quizás no así en grupo, y se lo hacen, es cuestión de los peregrinos, nadie puede quitarle la libertad, en caso de que se pueda hacer y que
no estén restringidas libertades individuales por razón de la pandemia, ¿no? Que era digamos, una agresión a la sociedad o un peligro que podía afectar a la salud de la sociedad. Pero una vez salvado eso, vamos a ver, pero yo lo que les digo es más un deseo que otra cosa, ¿no? Yo lo que creo es que vamos a ver en qué fecha, de máxima el 15 de septiembre, si no, después veremos, pero debe haber la procesión y el pacto, porque es parte de la vida de nuestro pueblo, ¿me entiendes? Sí, y ahora lo escucho con su intención. Fue... ¿Esto sería histórico o tiene algún antecedente que se haya corrido del 15 de septiembre y se lo haga en otra fecha por alguna causa de fuerza mayor? No sé que corrido, pero que se ha hecho en otra fecha, sí. Por ahí de octubre lo hicieron en alguna oportunidad. No sé si en el siglo XIX, 1800 y algo fue. Me parece. Está bien. El trazado era distinto, ¿no? Vamos a ver. Queremos ser responsables. Es una decisión que la tengo que consultar con el presbiterio, pero mi deseo es eso, ¿no es cierto? Mi deseo es eso, que de máximo 15 de septiembre, procesión del milagro, ¿no es cierto? Si no lo podemos, 15 de septiembre habrá algún gesto virtual y en cuanto se pueda, la procesión. Si la procesión puede ser también con el triduo, lo haremos. Si la procesión puede ser con la novena, la haremos, ¿me entiendes? Fuera de la fecha. Además de haberla hecho entre el 6 y el 15 de modo virtual. Está perfecto, queda claro. Y lo escuchaba también hablar del tema de los peregrinos, de desalentar la concentración de gente. Usted sabe que esto nace como una vocación popular. ¿Cuántos estarán igual, por más que no haya procesión, queriendo venirse para ese 15 de septiembre? Hay que decir que no, entonces. Ustedes de la iglesia no los van a convocar. Yo creo que nosotros, al menos a las parroquias, ellos saben que... pero la gente, no nos imaginemos cosas, que no subestimemos a nuestro pueblo. Nuestro pueblo se está cuidando y se está cuidando bien. Por más que uno diga que, por ejemplo, esta mañana al salir vos ves un movimiento en la gente, de gente que está en la ciudad, pero también es verdad que llegado a las 6 de la tarde la gente va a su casa, se cuida. No subestimemos a nuestro pueblo, no subestimemos. Nuestro pueblo se cuida y cuida a sus hijos y cuida su salud. Y a pesar de los inconvenientes, el pueblo sabe cuidarse, ¿no? Entonces, de pronto puede haber alguna exageración o cosas por el estilo. Pero en general, yo creo en el pueblo de Salta y sé que el pueblo de Salta se va a cuidar. Uno lo que dice es desalentar las peregrinaciones, en el sentido de que no la vamos a propiciar nosotros. Pero no sabemos qué va a hacer el pueblo. El pueblo estoy seguro que no va a hacer nada que no deba hacer. Está perfecto. Bueno, sí, tiene razón en ese sentido, porque en esta fecha era justamente donde se reunían por primera vez, propiciados por algún sacerdote, cómo se iban a organizar la llegada, ¿se acuerdan la fecha? El 13, el 14, cómo vamos a hacer primero la bicicleta, caballo. Bueno, quedará en el pasado por lo menos para ahora, veremos cómo evoluciona el tiempo, y entonces usted lo manifiesta, es su intención. Pará, flaco, escúchame. A ver, lo escuchamos. Peregrinaciones han nacido entre la gente, sí. No siempre, y creo que la inmensa mayoría no han surgido de iniciativa de sacerdotes. Los sacerdotes, no puedo decir nos, porque diría Aramos, dijo el mosquito, se han puesto al lado de la gente. Se han puesto al lado de la gente y los vienen acompañando. Por supuesto que cuando los acompaña, en muchos de los casos la gente reconoce su liderazgo, ¿no es cierto? Pero en la organización eso ha emergido del pueblo de Dios, del laicado. Sí, aunque reconocemos también la otra faceta, que aparecen los sacerdotes cuando tienen que organizar la llegada de tanta gente. Bueno, ahí es como que tratan de darle una estructura para que no sea todo un caos en el momento de llegar al templo, que es donde mayormente sucede para la fecha. Eso sí, pero el movimiento del venir hacia nace del pueblo. A nosotros, ¿qué nos toca? Recibirlos. Y para recibirlos hay que organizar. Y la gente lo acepta porque sabe que tiene que ser algo que la gente lo viva de una manera linda, ¿no es cierto? Tranquila, que le llene el corazón, que no tenga que haber superposición o cosas por el estilo.
Y con el paso de estos años en los cuales ha aumentado significativamente el número de peregrinos, porque se han multiplicado, el pueblo ha sido pero generosísimo en aceptar las propuestas. Y son reuniones para organizar donde están muchísimas instituciones eclesiásticas y civiles, ¿me entiendes? Porque es manifestación de un pueblo respetuoso, ordenado, generoso, ¿me entiendes? Monseñor, sabemos que tiene compromisos ahora en la catedral y no le queremos robar mucho más tiempo, pero para recapitular y para dejarlo en claro. Entonces, virtual, si es que la situación continúa de esta manera y no se pueden dar reuniones, el triduo, la novena, o la novena y el triduo, y más adelante usted dice, es mi deseo, es una cuestión del arzobispo de Salta, que hasta el 31 de diciembre, hasta que termine el 2020, lo podamos hacer a esto, a lo de la gran peregrinación y sacar las imágenes por las calles de Salta. Exacto, eso sería. Puede modificarse de acuerdo a lo que después en la conversación con los sacerdotes ellos propongan. Pero yo creo que el pueblo tiene derecho a tener su procesión. Perfecto. Muchísimas gracias por este contacto, monseñor. Le mandamos un gran abrazo. Por favor, dale, un abrazo. Que ande muy bien. Bueno, Mario Antonio Carnielo es el jefe de la iglesia local, el arzobispo de Salta, y lo charlábamos con él. Bueno, título tiró, porque muchos nos están preguntando. Arranca junio ahora, ¿y qué hacemos con la procesión del milagro? Es el tema que reúne 500.000, 600.000, 700.000, hasta 800.000 personas en algún momento. Y claro, evidentemente con estas cuestiones que estamos viviendo sanitarias, no se puede. Aquí tuvimos respuestas. Lo que pasó con Sumalao, lo que pasa con otras procesiones y también, bueno, un datito. Nosotros habíamos hablado con un sacerdote, Ochoa, y nos comentaban que en la catedral no había confesiones, por ejemplo. Y que también muchos católicos en Salta nos estaban preguntando, ¿qué pasa con eso? Bueno, ya comenzaron de manera individual, con barbijo incluido, manteniendo la distancia. Hay tratamiento individual, digamos. Hay posibilidades de que los sacerdotes puedan continuar con eso. Vamos a hacer una pausa. En un rato vamos a cambiar rotundamente de tema y vamos a hablar de un caso policial que ha dado que hablar, definitivamente. La muerte de la docente de Villa Mitre, de Rosa Zulca, como lo estamos conociendo y como lo hemos profundizado en estos tiempos. El caso del llamado al sistema de emergencias 911, la atendida de esa llamada y la mujer que en vivo y en directo le está diciendo al operador, me están matando, desesperante por donde lo miremos, la filtración del audio, operadores que están imputados, policías que estuvieron detenidos, toda una trama que vamos a tratar de entender aquí en profundidad, porque nos viene a visitar la fiscal penal que interviene en este caso y que nos va a contar con detalles, y vamos a tratar de charlarlo también para entender cómo funcionan las investigaciones. ¿Qué pasa ante un caso como esto? Un femicidio que se podría haber evitado, dicen desde el Ministerio Público Fiscal. ¿Lo charlamos a la vuelta? Pausa en Agenda Abierta y ya volvemos. La pandemia continúa. Es por eso que debemos ser responsables y cuidarnos para mantener lo que logramos. Cuando salgas, te aconsejamos: trata de no ir a lugares concurridos. Mantén distancia social. Evita usar el transporte público salvo que sea necesario. Respetá los días permitidos para salir. Quédate en casa. Evita multas y sanciones. Entre todos, nos cuidemos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. La crisis del coronavirus COVID-19 afecta al mundo y crea una ola de desinformación que confunde y atemoriza. Somos Salta y Jujuy fue y es el medio más confiable para mantenerte informado. Como hacen los demás, te mostramos lo que pasa en el país y en el mundo, pero solo nosotros te contamos lo que pasa en Salta y Jujuy. Estamos cerca de tu casa, somos parte de tu comunidad. Somos Salta y Jujuy. Una síntesis diaria del movimiento del campo. 5 minutos con lo más destacado de la jornada, difundiendo al sector con información y actualidad. Campo Visual, de lunes a viernes a las 21:55 por Somos Salta.
días somos país. Imágenes y testimonios desde distintas ciudades. Muchas historias en apenas media hora en este noticiero, el más federal de todos. A vos, te esperamos todos los días, que somos país. La mediación es un paso alternativo y pacífico ante un conflicto vecinal, familiar o patrimonial. En el edificio del Consejo Deliberante de Avenida República del Líbano, 990, podés recibir asesoramiento gratuito en causas por alimentos, daños y perjuicios o ruidos molestos, entre otros. Acércate a la oficina del Centro de Mediación Comunitaria, de lunes a viernes, de 8 a 13:30 y recibí más información y asesoramiento. Un consejo cercano a vos. Es el segundo bloque en Agenda Abierta y lo habíamos adelantado. Una cuestión chiquita y que tiene que ver con el trabajo periodístico, el nuestro, el que nos toca hacer adentro de este mismo estudio televisivo. Hasta hace una semana solamente podíamos hacer entrevistas a través de videollamadas, a través de Skype, hacerlo por WhatsApp, por Zoom, por distintas plataformas. Pero, bueno, después de que se han ido flexibilizando algunas actividades, hemos podido ir ganando terreno en esto de que no hay circulación viral en Salta. En el canal también, y a través de un protocolo muy estricto que se está llevando adelante en Somos Salta y en Somos Jujuy, es que tenemos la posibilidad de por lo menos un invitado tener en el piso por programa. Y en este caso, va a ser la primera, así que le agradecemos por la gentileza de haber venido, la fiscal penal Verónica Simesen de Vielke. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por la venir. invitación. No, por favor, a usted por venir, porque en este caso la vamos a convocar, y esto lo charlábamos fuera de cámara, y está bueno también para que lo entiendan nuestros televidentes. Usted intervino en uno de los casos tremendos que se dio en este último tiempo de Salta y que ha generado escalofríos en todos, la muerte de la docente Rosa Zulca. Pero hoy ya no está en unidad de graves atentados contra las personas que investigan estos hechos. ¿Cómo funciona en ese sistema el Ministerio Público Fiscal? Bueno, el Ministerio Público Fiscal tiene dos sistemas. Uno es la especialización, es decir, en función de los tipos penales, tenemos distintas fiscalías que se encargan de investigar hechos específicos, es decir, Fiscalía de Graves Atentados investiga todo lo que tiene que ver con muertes, ya sean dolosas o culposas, las fiscalías UDIs, que son las unidades de delitos contra la integridad sexual, todos los delitos que tienen que ver con hechos que atentan contra la integridad sexual de las personas. Tenemos la Fiscalía de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, en la que hoy me encuentro a cargo, en una de las unidades, porque somos dos fiscales, y así se va especializando. Y luego la descentralización, que tenemos fiscalías que están fuera del ámbito de lo que es la ciudad judicial propiamente dicha, y están, por ejemplo, en Solidaridad, Limache, en Güemes, en Cachi, etc. Ese es el sistema de funcionamiento que está permitido por el Código Procesal Penal. ¿Y usted interviene en este caso porque era fiscal UGAP? O sea, fiscal de Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Sí, ¿o este caso particular, una vez que se tomó conocimiento de la existencia del audio y tuvimos la oportunidad de escucharlo, el procurador dispuso, dentro de las facultades que le acuerda también la ley, la designación de una comisión para investigar si en función de ese hecho que lamentablemente le costó la vida a una mujer, otra mujer más en Salta, había responsabilidad o no de los posibles interventores en ese hecho, es decir, desde el operador de demanda ciudadana hasta el personal de calle que actuó ante el llamado realmente desesperante de la señora Rosa Zulca. O sea que es una comisión específicamente para este caso. Sí, específica para este caso. Bueno, y ahora vamos a hablar puntualmente del caso. Todos nos enteramos, a nosotros nos toca dar las noticias de que, bueno, una docente había muerto en su casa, la encuentran, hace rato que no sentía nada, la vecina le llama la atención, llama a la policía, entran y se dan con el hallazgo lamentable del cuerpo de esta mujer. Y después, con el correr de las horas, nos enteramos que ella ya había llamado al 911, que había pedido auxilio, se escucha después la llamada, y en el momento que le estaban robando le terminan matando la vida. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Fue así tal cual? ¿Cómo sucedieron? Bueno, acá claramente hubo un llamado de la señora Zulca a las 2:38 de la madrugada del día 28 de abril, en la cual tuvimos la oportunidad de escuchar el audio y efectivamente es tal cual vos lo manifestás. La señora Zulca en su llamada dice 911 me están matando. Y a partir de allí el operador obviamente interroga en función de los protocolos cuál era el domicilio y se escucha una segunda voz que hoy podemos sostener en función de la investigación que lleva el fiscal a cargo del homicidio y del femicidio,
que era una de las autoras de ese crimen, una menor de edad. Cuando recibe este llamado, hay una serie de pautas que cumplir para darle la activación a los protocolos y que el personal policial de calle, se llama, sí, el que está en la comisaría más cercana, está, en o este el caso, motorista que ande dando vueltas. En este caso Villa Mitre, en este caso estaba la fiscalía a 1,5 cuadras nada más de la casa de la señora Zulca, se constituye en el lugar a verificar lo que ellos denominan incidente. Cuando el personal se constituyó, demoró solamente 4 minutos, con lo cual la respuesta fue mucho menor de la que están acostumbradas, que son aproximadamente entre 9 y 10 minutos. Y tocaron la puerta, no les atendió nadie, las luces estaban prendidas, no atendió nadie. Se vuelven a comunicar con el operador del CCO, que es la persona que le da informe de este incidente, y como no tenían respuesta tampoco telefónicamente, deciden dar por cerrado el incidente y entendieron que había un delito no constatado. Al día siguiente, a las 18:30, vuelve a haber un llamado ya de una vecina, de una pareja que tenía que encontrarse con la señora Zulca, y ante los reiterados llamados y ver la misma situación, las luces prendidas de su casa que no contestaban, informaron que iban a ingresar al domicilio. Entonces se constituyó el mismo personal policial casualmente que había ido a las 2:30 de la mañana. Son los 2 policías que fueron la noche anterior. Exactamente. Qué bárbaro. Y cuando ingresaron al lugar, obviamente encontraron una de las puertas de la vivienda con signos de violencia, y cuando ingresaron al interior, obviamente, una escena de un crimen totalmente aberrante, ¿no? La matan por robarle, estaban sustrayendo cosas dentro de la casa, lo que se cree por ahora en la investigación. La verdad que yo la investigación del femicidio no la tengo en mis manos, así que no podría hablar sobre el tema. Pero hay una cuestión técnica, porque se dice femicidio, el femicidio se podría haber evitado. ¿Por qué entra dentro de la carátula de femicidio? Bueno, en función del cambio de calificación que efectuó el fiscal, acá hay que tener en cuenta que participaron en principio 2 personas, una mujer y un varón. Sí. Las únicas personas que pueden cometer un femicidio son los varones, ¿sí? Las mujeres no podemos cometer o no entramos dentro de la tipificación de lo que es un femicidio. Si una mujer mata a otra mujer, no es un femicidio, es un homicidio, sea un homicidio simple o un homicidio calificado. Pero cuando encontramos una situación en el cuerpo de una mujer que ha sido asesinada brutalmente y hay violencia extrema, se llama overkill en inglés. Saña, digamos. Va más allá de la hazaña, sino que es una violencia que prácticamente mutila el cuerpo, ¿no? Es excesiva la violencia en ese cuerpo. En este caso, cuando nosotros sí tenemos constancia del informe de autopsia, porque lo tenemos que tener para nuestra investigación con el doctor Rivero, efectivamente hay una violencia extrema hacia la mujer. Y esta mujer, además, por lo que tengo entendido, que sí lo he hablado con mi colega, estaba en una situación totalmente de vulnerabilidad. Entonces, porque vivía sola, porque no tenía familiares directos. Ese es el aprovechamiento que disminuye la posibilidad incluso de defensa de la mujer respecto de su agresor, que en este caso ha sido no solamente una mujer, sino también un hombre. Entonces, uno puede calificar un mismo hecho en función de las distintas personas que participan, al varón como femicidio y a la mujer simplemente como un homicidio. Lo tuvimos en el caso de Daniela Guantay. Ese fue un típico caso de participación de varones y de mujeres. Está bien, y todos condenados. Y acá se divide en 2 la cuestión. Una, que van a investigar a los autores materiales, quienes mataron a esta mujer, que va por otro lado, que es una cuestión. Y la otra, cómo intervinieron los policías. ¿Por qué? Porque usted lo dice, demoraron 4 minutos en llegar. Quizás los autores materiales se fueron de la casa, pero Rosa, la docente, estaba allí con posibilidades de haber sobrevivido. ¿Ustedes tienen algún dato que diga que si los policías rompían la puerta y se metían a la casa, podrían haberle salvado la vida? Bueno, el informe de autopsia claramente dice que la señora Zulca tuvo una posibilidad de sobrevida. No sabemos si se hubiera salvado, pero por lo menos se le podría haber brindado en ese momento la asistencia necesaria. Por eso la calificación tiene que ver con el abandono de persona. Es decir, aquella persona que teniendo una obligación legal, en este caso estamos hablando de funcionarios de las fuerzas de seguridad, de prestar ese auxilio, no lo hicieron. Entonces, en este caso tal vez, no sabemos si se hubiera salvado porque eso depende del cuerpo y de la medicina, pero tal vez la podrían haber asistido en los últimos momentos. Ellos, cuando llegan, aproximadamente hubo unos entre 6 a 8 minutos más de sobrevida de la señora Zulca. Bueno, y acá viene la cuestión de indagar a los policías. ¿Cómo empezó? Desde el que atendió la llamada hasta el último que tocó la puerta y se fue.
Yo la voy a pinchar con preguntas de lo que escucho de la fuerza y lo vamos a escuchar después al diputado Orozco, que también intervino en este caso y que dio algunas declaraciones, pero muchos dicen, bueno, pero si en vez de tocar la puerta, pateaban la puerta y se metían porque habían escuchado que la estaban matando, después a veces el policía se come un garrón de arriba porque dice, no, ¿por qué te metiste si era un caso de violencia familiar? En esas cosas hay que esperar, hay que intermediar o mediar y no utilizar la violencia. ¿En qué casos se puede sí, en qué casos no? ¿O por qué acá los policías obraron mal? En vez de haber entrado, los chicos tocaron la puerta y se fueron. Bueno, el por qué obraron mal únicamente lo puede contestar el que cometió el hecho, y obviamente en su momento, cuando corresponda, si corresponde la condena, será un juez. La realidad de los hechos nos dice que ante un incidente, en primer lugar estamos ante una situación de cuarentena obligatoria, de aislamiento obligatorio, en el cual los incidentes de violencia familiar y de violencia de género particularmente y femicidios han aumentado considerablemente en nuestro país. Salta no es una provincia que está ajena, Salta es la cuarta provincia en materia de femicidios en nuestro país, con lo cual las fuerzas de seguridad, que son las personas encargadas de resguardar nuestra vida y nuestros bienes, tienen que estar debidamente preparados para llevar adelante ese cometido. Si un personal policial me manifiesta que tiene miedo de ingresar a un domicilio ante una situación que fue comunicada como pedido de auxilio, incidente de violencia familiar, entonces esta persona no puede estar dentro de las fuerzas de seguridad, porque nosotros esperamos que sean ellos, ya lo digo como ciudadana, las personas que nos defiendan ante estos hechos. ¿Tenían la obligación de entrar? Sí. ¿Podían ingresar sin necesidad de que luego tuvieran una causa penal? Sí. ¿Tenían una causa de justificación para poder ingresar y brindarle a la señora Zulca? No hacía falta que una fiscal le diga, che, bueno, métanse. Pero, mirá, te lo iba a decir. Si hubieran tenido la duda de si podían ingresar, hubieran consultado con la fiscal en turno. Claro. No ¿Cuánto demora? ¿Un minuto en llamarla? Segundos en llamar. Tampoco lo hicieron. Directamente hubo una falta de criterio total en orden a tomar las previsiones de este caso. Lamentablemente hoy, con el diario del lunes, sabemos cuál es el resultado fatal, ¿no? Pero necesitamos que las personas que están encargadas de la seguridad cumplan con la ley. No le estamos pidiendo que cumplan nada fuera de la ley. Claro, los policías dicen, no, lo que pasa es que a mí no me dijeron que estaban matando a una mujer ahí adentro. Nos dijeron violencia intrafamiliar. O un caso, ¿cómo es lo que usted me mencionó? Incidente de violencia familiar. Incidente de violencia familiar. Entonces, si yo hubiese sabido que estaba en riesgo la vida, me metía. Pero al ser un caso de violencia, tengo miles de casos de violencia. Mirá si me voy a meter ahí. Bueno, yo entiendo que deberían actuar aún en los casos de violencia familiar. Hace muchos años, cuando yo era auxiliar, todavía no era fiscal, tuve una consulta a las 3 de la mañana. En una situación muy similar, el personal policial se constituye por un incidente de violencia familiar en un domicilio. Me acuerdo que era en Asunción, en la zona de Asunción, y me informan que había un llamado al 911 y que cuando tocaban la puerta nadie contestaba. Entonces, el sentido común te lo dice, pero además también está en la ley. Mi primera respuesta fue: volteen la puerta. Y cuando voltean la puerta, encontraron a la mujer en el suelo y la pareja en ese momento con un cuchillo a punto de clavárselo. Y ahí se salvó una vida. Es un poco también de sentido común, es actuar sin miedo. Si las personas que estamos en determinados cargos tenemos miedo, y creo que debemos dejarle entonces el lugar a las personas que no lo tengan y realmente actúen en función de lo que dice la ley. La ley les habilita perfectamente en estos casos a irrumpir un domicilio. Bien. Y no creo que ningún fiscal los hubiera imputado en este caso, ¿no? Teniendo en cuenta lo que después terminamos conociendo, claramente. Por supuesto. Bueno, ahora, ¿qué responsabilidad tiene el que recibe el llamado? Porque también está imputado en esta causa. También está imputado. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal? ¿O qué puede haber tenido para que pueda ser imputado en la causa? Bueno, acá el sistema de emergencias de 911 funciona de dos formas. En primer lugar, hay un sector que se llama demanda ciudadana, en el cual hay un operador, que es el que recibe nuestras llamadas. Sí. Hay un supervisor, que es la persona encargada de verificar y de monitorear en forma permanente y constante lo que están recibiendo sus operadores. Esto se transmite online en una computadora. Yo cargo tu llamada y vos sos mi supervisor, los recibís en forma inmediata. En una base de datos, digamos, la base de datos es realmente muy segura y es una base de datos muy buena. ¿Qué pasó? El operador entendió, estamos hablando de la persona que escuchó el llamado, sí, que no era un incidente de la trascendencia de la que todos escuchamos. ¿Por qué? Y no por defenderlo ni mucho menos, pero cuando Rosa dice me están matando, se escucha que grita, es desesperante el audio,
y una chica levanta el teléfono, que es quien hoy está detenida también, y dice, no, es mi tía, tiene problemas psicológicos, toma pastillas, no lo tome para mal, y corta. Entonces el operador, ¿qué entiende? Que era un caso familiar y que verdaderamente era la sobrina, digamos. Yo creo que dio por presupuesto situaciones que uno en esta situación de recibir llamados de emergencia no puede dar nunca por presupuesto. Esto es una opinión personal, sin perjuicio de lo que pueda existir en la investigación. Es claro, no solamente el llamado desesperado, porque cuando uno escucha el audio nosotros escuchamos, claro, los gritos desgarradores, 911 me están matando, pero cuando uno lo transcribe al audio, y esto fue lo que él transcribió, porque él transcribe en una computadora para pasarle al operador del CCO, que es el otro sector del 911, que además está a sus espaldas. O sea, estamos en un ambiente donde pueden tener una intercomunicación perfectamente, podría haberle dado aviso al supervisor, tampoco lo hizo. Es decir, subestimó el llamado de una víctima. Creo que eso no nos puede pasar y eso forma parte de lo que hace falta, que es la humanización, ¿no? No somos números, somos personas las que estamos en cualquier expediente, somos personas, no somos números. ¿Por qué me hace referencia de cuando lo transcribía, cuando lo escribía distinto que cuando lo escuchaba? Porque claramente se escucha su pedido, vuelve a reiterar en su pedido, 911 me están matando. Claro. Por favor, apúrese. Claro. O sea, era más que suficiente. Era más que suficiente, por lo menos para dar la intervención al supervisor y que el supervisor tomara las cartas en el asunto. ¿Qué pasó con el supervisor? ¿Dónde estaba el supervisor? Solo él lo sabe, el supervisor en su puesto de trabajo no estaba. Debería haber estado ahí. Debería haber estado ahí. Ese es un puesto que de acuerdo a los protocolos no puede ser dejado sin un supervisor a cargo. De última, si tenés que ir al baño, ¿tiene que quedar algún suplente? Exactamente, incluso manifiestan que había un suplente, vamos a ver si es así. Por lo menos, de acuerdo a las cámaras, no hay ninguna persona sentada en ese escritorio. Y las computadoras están apagadas. Por eso también está involucrado en este caso. Por eso está involucrado. ¿Cuál es la carátula? ¿Por qué está imputado? Todos están imputados por la misma calificación, que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el abandono de persona seguido de muerte. Entendemos que todas estas personas han tenido una participación que ha llevado al resultado final, ¿no? Que obviamente la muerte corresponde atribuírsela, es verdad, a los autores materiales, pero han tenido una participación en ese resultado final. Claro. Desde el que recibe nuestra llamada, que no puede subestimar una llamada, hasta el personal de calle que no puede saber que un incidente de violencia familiar puede ser perfectamente, como en este caso, lamentablemente, un femicidio. Se lo propongo a usted, que ya lo debe tener fresco, pero se lo propongo también a nuestros televidentes para que escuchemos lo que dice un diputado provincial, que es policía retirado. Él es de Rosario de la Frontera, es el diputado Orozco, y él pertenece a lo que denomina la familia azul, en donde los policías tratan en este caso de defender sus derechos, y él se involucra en esta causa, en la causa de la muerte de Rosa Zulca, y declara desde la misma legislatura algunas frases que terminan después también teniendo repercusiones judiciales. Vamos a escuchar un fragmentito chiquito para que podamos entender qué es lo que están cuestionando. Francamente, he escuchado por ahí, hemos hablado con el ministro de este tema esta mañana, coincido totalmente con Pulleiro en sus apreciaciones, seguramente no voy a coincidir nunca con los fiscales que están interviniendo en la causa. Entiendo que el protocolo se ha cumplido como correspondía. Seguramente si usted escucha el audio que se ha viralizado en los medios de prensa y es desgarrante, estamos seguramente, cualquiera que escuche ese audio dirá, sí, seguramente estamos ante una muerte en vivo, prácticamente escuchando una muerte en vivo. Pero hoy entiendo que hay gente inocente detenida. Hoy hay 2 personal policial que hicieron las cosas como correspondían y están detenidos. Y algunos me dirán, che, ¿por qué se hicieron las cosas como correspondían a esta mujer que falleció? A ver, el personal policial respetó y cumplió el protocolo como debía ser. El que no cumplió el protocolo fue el fiscal. ¿Por qué le digo? Hay un audio que anda dando vueltas y se ha viralizado, y acá tengo la documentación, que a la única persona que le habían entregado este audio fue al fiscal. Recuerdo hace un tiempo cuando se fugó información en un hecho similar por parte de un policía, ese policía terminó preso y exonerado de la fuerza. Por esa situación que entendemos que hay un fiscal que fugó este audio y permitió que toda la ciudadanía salteña conozca el contenido de una prueba que va a ser seguramente presentada en el juicio, irresponsablemente, yo voy a pedir la intervención, ya lo hemos manifestado junto al presidente de la Cámara de Diputados de Tutiamá, vamos a pedir la intervención de la Comisión de Juicio Político para que tome cartas en el asunto. No puede ser que por hechos iguales el policía esté preso, el fiscal puede hacer lo que quiera. A ver.
Volver un ratito al piso. Bueno, lo estamos escuchando ahí al diputado y acá entra el tema del audio en discusión, que si bien no habla de usted porque es el otro fiscal, el fiscal penal el que interviene, el de unidad de graves atentados, pero ¿qué pasó ahí con el tema de la llamada que se terminó filtrando? Apuntan directamente al fiscal. Bueno, en primer lugar, para hablar de una investigación que está en curso, hay que conocerla, ¿no? Esto es una realidad, solamente la conocemos los fiscales que estamos interviniendo, con lo cual no comparto muchas de las expresiones del señor diputado. Es cierto que hay 2 personas inocentes, de hecho todos los imputados en nuestras causas hasta que no tengan una condena firme son inocentes, eso es un principio y una garantía constitucional. El pedido de detención obedeció a un posible entorpecimiento de la investigación y una vez que estaba subsanado ese entorpecimiento, desde la Fiscalía, desde esta unidad de investigación, se pidió la libertad como corresponde, porque también es una obligación del fiscal pedir la libertad en el caso que así corresponda. Respecto del audio, no es cierto, por eso digo que hay que conocer la investigación, no es cierto que el fiscal, en este caso supongo que apunta al doctor Torres Rubel, sí, fuera la única persona que tuvo en su poder el audio. En primer lugar, porque ese audio lo tuvieron en su poder varias personas. Ahora, ¿qué pasó con la filtración del audio? Nosotros desconocemos, nosotros con el doctor Rivero simplemente escuchamos el audio para poder entender a dónde apuntaba nuestra investigación. Pero ni siquiera ese audio está en soporte digital en nuestra fiscalía, sino que está transcripto, como te lo mencionaba, textualmente, porque se hizo la desgrabación del audio. El tema es que apareció después en los medios, nosotros por decoro no lo publicamos, es muy fuerte, pero, y por respeto también a algún familiar lejano de Rosa, se termina filtrando. ¿Y qué dicen desde la policía? Porque acá ya empieza otra cuestión a entretejerse, que es quizás el Ministerio Público Fiscal con el Ministerio de Seguridad, por distintas declaraciones alrededor del caso, a apuntarse algunos dados. Y dicen desde el Ministerio de Seguridad, lo que pasa es que el fiscal le pidió por WhatsApp el audio de la llamada, ¿sí?, al policía, al jefe que estaba a cargo, y dice, no, por protocolo no se lo puedo pasar. Entonces se ensañó con el jefe de policía y ahora lo involucran en la causa, y como no se lo quiso pasar por WhatsApp, quiso hacer todo el protocolo para pasárselo como correspondía, terminó pasando eso. Bueno, acá hay un tema importante que creo que todavía las fuerzas de seguridad no han entendido. Los fiscales penales somos quien tenemos a cargo las investigaciones penales, y si necesitamos cualquier tipo de información que no sea obviamente vulnerar una garantía constitucional, no tenemos que cumplir ningún tipo de formalidad. No existe la formalidad al punto tal de tener que esperar. Acá, claramente, el fiscal, cuando se constituyó en el lugar del hecho, porque además él declaró en nuestra investigación, tomó conocimiento de la existencia de ese audio a raíz de la investigación que se estaba llevando adelante. De hecho, el personal policial que se constituyó en la madrugada, los primeros que fueron imputados y detenidos, son los que manifestaron. Nosotros ya vinimos a las 2:30 de la mañana, porque hubo un llamado al 911, y ahí fue donde se empezó a pedir la información. O sea que no tendría que haber presentado una nota al sistema de emergencia 911 pidiendo, pásenme el audio que yo lo necesito, no por un oficio, sino porque quizás por WhatsApp. Sin perjuicio de que existe un protocolo, y es cierto, se requiere un oficio. Esto viene en un CD que está encriptado, que solamente la clave se la dan a la persona que la pide, en este caso la responsabilidad es del fiscal, por supuesto, siempre. Estamos hablando de un hecho que requería una premura en orden a obtener ese audio para determinar si alguna de las personas que estaban en el lugar, vecinos, podían reconocer la voz de la posible autora del hecho. Entonces, realmente, si las personas que deben colaborarnos en las investigaciones no se ponen en el lugar del fiscal, después es muy difícil que nos exijan que hagamos justicia, no somos los que hacemos justicia, pero hagamos investigaciones serias, rápidas, en tiempo real. Esto era una investigación que se estaba llevando en tiempo real. Si esa persona que podía reconocer, y que de hecho después reconoció la voz de la posible autora, y que además habían visto a estas personas a la madrugada, lo hubiéramos tenido en el momento sin tanto protocolo, obviamente la detención se hubiera producido muchísimo antes y podríamos haber evitado todos los sucesos que además también ocurrieron posteriormente en la casa, con la comisaría y etcétera. Entonces, realmente es importante que todas las personas que tienen que prestar colaboración entiendan que nosotros no requerimos formas sacramentales para pedir la información. El fiscal puede pedirla, yo muchas veces la pido por teléfono, la pido por WhatsApp. Ahora con esta situación, las notificaciones se hacen por WhatsApp porque no puedo mandar personal con papel. Entonces,
debería ser todo mucho más fácil y prestar esa colaboración. ¿Y solo con el fiscal o hay otras personas que están habilitadas? Porque lo que dicen desde el Ministerio de Seguridad es que si no se presta esto, a que se puedan filtrar los audios o que el policía quizás se la pase a otra persona también. No, debería ser con el fiscal. Obviamente, el fiscal es el responsable, no solo de la investigación, sino de toda la prueba que se produzca en la investigación. Y después, obviamente, de probar la responsabilidad del imputado en el juicio. Esa es una responsabilidad enorme. Entonces, acá en este caso fue el fiscal que estaba interviniendo, el fiscal de turno del hogar, quien pidió al director del CCO que le enviara el audio por WhatsApp. Y no se lo quisieron mandar. Entonces, por eso también lo acusan de entorpecimiento dentro de la causa, de ocultar, digamos, el dato, demorarlo. Sí, demorarlo. La verdad que cuando uno tiene este tipo de investigaciones tan complejas, porque estamos hablando de hechos de homicidios o estamos hablando por ahí a veces de delitos contra la integridad sexual, uno requiere premura. Cuando uno deja pasar el tiempo, hay un dicho muy, muy famoso que dice, tiempo que pasa, la verdad que huye. Entonces nosotros no podemos esperar que nos contesten. A veces nosotros pedimos informaciones y no vienen y hay que reiterar y reiterar y reiterar los pedidos de oficio. Primero, es una situación muy engorrosa para cuando una persona como nosotros los fiscales, con la responsabilidad que tenemos, queremos investigar en tiempo real. Así como yo le preguntaba desde el otro lado lo que decía Orozco y lo que dicen algunos policías, de que ustedes a lo mejor buscan, en este caso, las responsabilidades policiales antes que investigar el hecho en sí, que fue el crimen. No. En este caso, ¿podría haber sido al revés? Que el policía, el que tenía que pasar el audio, quiera encubrir quizás a su compañero, che, no lo vayan a tocar, que se mandó una macana quizás, pero bueno, veamos cómo pueden zafar. Y no lo sabemos, la verdad que uno siempre parte de la buena fe, ¿no? O debemos partir de la buena fe que debe existir, sobre todo en los funcionarios públicos. Por eso muchas de las expresiones no vale ni la pena siquiera contestarlas, porque partimos de la buena fe. Tampoco podemos incluir a todas las personas en la misma bolsa, así como hay policías que actúan correctamente, habrá policías que no lo hacen. Nosotros tuvimos, y me tocó participar en esa investigación particularmente hace unos años atrás. Si vos te acordás el caso de la señora Saracho, que la mató el marido, y el personal policial de la comisaría 11, pese a la orden que había dado el fiscal, no dispuso la consigna y con la denuncia de la mañana, a la tarde la mató. Entonces, esa investigación respecto del incumplimiento de los deberes de funcionario público la llevé adelante, en ese caso porque estaba a cargo de la Fiscalía, y después, bueno, por cuestiones del destino terminé en otro lado. Pero es muy importante. Entonces, incluso cuando nosotros pedimos en esta investigación particular alguna información a la comisaría de Villa Mitre, fue como un poco reticente en otorgarnos la investigación. No voy a presumir que quieren encubrir, pero si uno no tiene nada que esconder, tiene que entregarlo inmediatamente. A nosotros, cuando nos piden algún informe de algo que nosotros podemos informar, no tenemos ningún problema en dar esa información. De hecho, ustedes pueden ver en todos los medios que el Ministerio Público, a través de su página oficial y de la prensa oficial, siempre da información respecto de los hechos que son de trascendencia para la sociedad. Entonces, es importante esta colaboración, que no la tenemos lamentablemente. Pensaba en el caso de la muerte en un motel en la zona sur, en donde un policía llegó por un femicidio y le sacó fotos a la escena, y después esas imágenes circulaban por todos los WhatsApp, daban vuelta por todos los teléfonos, tremendo. Causa al policía porque cometió un hecho que no debía. Entonces se le hizo una investigación. En este caso, ¿por qué no se investiga qué pasó con el audio? O si hay una investigación respecto de por qué se filtró el audio donde matan a la docente. No hay una investigación de por qué se filtró el audio. Igual estamos hablando de dos situaciones que me parece que son bastante distintas. Una cosa es, desconozco, vuelvo a decir, quién filtró el audio. Sé que por la investigación que tengo fueron muchas las personas que estuvieron a cargo. Uno tiene que pensar que acá hay una división completa, que es la división de homicidios, que tiene que conocer las investigaciones que llevan adelante. Entonces, muchas personas tenían conocimiento de ese audio, pero también lo escuchó la gente que estaba en el CCO y en el 911. Entonces, no podemos desconocer esa situación. Pero una cosa es escuchar un audio en vivo y en directo, que es cierto, va a ser una prueba seguramente en un juicio, y otra cosa es mostrar las imágenes de un hecho concreto y viralizarlas. Eso, además de que afecta obviamente el decoro de las víctimas, muchas veces no tenemos en cuenta cómo afectamos a las víctimas o a sus familias, ¿no? A las víctimas indirectas de los hechos. Entonces hay que ser muy cautos con esa información. Lamentablemente yo sí también tuve la oportunidad en una entrevista en vivo que me hicieron pasar el audio, yo ya lo había escuchado y no es agradable para nada.
definitivamente, y coincido en eso. Nos quedan 2 minutos, nos marca la producción, se pasó volando todo, pero bueno, tiene previsto ahora en las próximas horas ir al 911, donde funciona la central de monitoreo, donde reciben las llamadas. ¿Qué sigue en la causa? ¿Cómo van a continuar esto por delante? Bueno, se han pedido a través de las defensas de cada uno de los imputados diversas diligencias, están en curso, estamos esperando las contestaciones, que deberían haber sido más rápidas, y también seguimos esperando, eso no ha llegado todavía, y mañana nos vamos a constituir en el lugar desde donde se reciben las llamadas al 911 para verificar cómo funciona el sistema, que si bien lo tenemos en un protocolo, es muy importante ver qué tipo de diligencia se puede mejorar. Los protocolos son claros, son muy específicos. La verdad que la persona que los hizo se tomó un trabajo muy importante de catalogar cada una de las llamadas que puede recibir el 911. Pero vamos a ver mañana cómo se coordinan, porque si bien son distintas áreas, pertenecen a un mismo organismo. ¿Y podrían haber más involucrados o con los imputados que ya están, ustedes creen que la investigación está encauzada? Bueno, las investigaciones nunca se cierran del todo, en función también de los elementos que incorpore la defensa. Pueden existir nuevas imputaciones o pueden existir dentro de la misma investigación personas que puedan ser exentas o estar exentas de responsabilidad. Eso es algo que una vez que tomemos contacto con todos los elementos, con el doctor Rivero, vamos a tomar una decisión de cuál es el camino. El próximo camino es prácticamente formular una requisitoria de juicio y esperar que llegue en su momento el juicio. ¿Los tiempos están dados? ¿Demoraremos mucho hasta que llegue la requisitoria de juicio? No, pienso que no. Tenemos que esperar también un poco y ser prudentes en función de la investigación que lleva a cabo el fiscal, pero sobre el femicidio, pero no, pensamos que esto puede ser bastante más rápido de lo que pensamos. Sí, el juicio seguramente va a demorar porque estamos ante una situación, conocida de imposibilidad de llevar adelante prácticamente juicios orales y públicos. Le agradecemos por la visita. Es bueno poder escucharlos a ustedes, que son los actores, y que puedan venir a contarnos a nosotros, que a veces tocamos de oído algunas cositas y que nos puedan explicar en profundidad. Así que agradecido por su visita. No, muchas gracias a ustedes. Verónica Siemesen de Vielke es fiscal penal y nos cuenta cómo se está avanzando en la investigación de las responsabilidades de aquel que atendió la llamada, el que seguía en su cargo y toda la cadena en un femicidio que, como lo dice desde el Ministerio Público, podría haberse evitado. Ojalá hayamos entendido y aprendido algo entre todos. Nos reencontramos en una semana. Seguimos charlando Agenda Abierta. Que tengan un buen descanso. Hasta la próxima.